chiquillos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas buenísimas vacaciones de invierno, que estén con toda la energía empezando el nuevo semestre. Necesito que por el chat me digan que me escuchan bien, me ven bien, que no existe ningún problema para que comencemos la clase de hoy. ¿Todo bien? Maravilloso. Ya, chiquillos, como es costumbre, vamos a partir la clase de hoy recordando lo que vimos la clase pasada, que si bien fue hace 2 semanas, preparé preguntas súper fáciles para que puedan recordar la materia de mejor forma. Así que partimos con la pregunta 1. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se pueden considerar como factores que inciden en la crisis del sistema ISI? Recuerden que la sigla ISI significa industrialización por sustitución de importaciones, como lo vimos en la clase anterior. Entonces, ¿cuál de estas alternativas se pueden considerar como factores que motivan esta crisis al modelo económico del país en la década del 40 aproximadamente? 1. La recesión económica en Europa y Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. 2. La reducción del presupuesto fiscal nacional. Y 3. El desequilibrio del mercado interno. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿2 y 3? ¿Creen que es 2 y 3? La alternativa de 2 y 3, lamento decirles que la alternativa correcta es la E, 1, 2 y 3. Y vamos a ver punto por qué. Recuerden que el sistema de sustitución de importaciones, la gracia que buscaba era independizar la economía nacional de los mercados internacionales. Sin embargo, no lo logra exitosamente. A pesar de que existía la intención de que Chile como mercado se independizara de los vaivenes de la economía mundial, no se logra. Y como ustedes bien saben, luego de la Segunda Guerra Mundial, que produjo gran cantidad de gastos económicos para las potencias de aquel entonces, existió un resentimiento económico que afectó de manera inevitable a las economías latinoamericanas, y es que éstas seguían con su misma... con el mismo programa de mercado de exportar materias primas. Se trató de terminar con este programa, pero no se pudo. Entonces la alternativa 1, que es la que no valoraban como correcta, sí se puede considerar como correcta, ya que Chile lo intenta, pero no logra independizarse económicamente del resto del mundo. Y como decían en el chat, la alternativa 2 y la 3 son correctas. La reducción del presupuesto fiscal nacional sí afecta al modelo de sustitución de importaciones, porque este necesitaba un gran apoyo del Estado, necesitaba capitales que en gran parte venían desde el Estado, y al momento en que estos dineros dejan de llegar, la industria deja de tener la misma dinámica. Y la alternativa 3, el desequilibrio del mercado interno, también es verdadera, ya que los productos que se manufacturaban en Chile solo recibían la demanda de la gente que habitaba en Chile, y no una demanda externa por exportar productos manufacturados. Y esto obviamente produce un desequilibrio, porque se estaba produciendo más de lo que se estaba demandando. Y eso también afecta al modelo económico de sustitución de importaciones. Entonces la alternativa correcta es la E. Pregunta 2. ¿Cuáles de las siguientes alternativas se pueden considerar como consecuencias de la crisis del sistema ISI? 1. Un descontento social debido a los altos índices de cesantía que se expresaron en huelgas y protestas. 2. El fin definitivo de las migraciones campo-ciudad, ya que las urbes no ofrecían mejores expectativas. Y 3. El éxito de campañas políticas que apelaban al uso del populismo. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La D? Sí, la D. La D es la alternativa correcta. Vamos a ver por qué. El primer punto, un descontento social debido a los altos índices de cesantía, es verdadero. La consecuencia social que existió debido a la crisis del sistema ISI fueron un gran nivel de inflación y de cesantía, que obviamente se expresó en una molestia de la gente a través de huelgas y protestas, como la protesta de la chaucha, vimos la clase pasada como un ejemplo. El punto 2 es falso. Nunca se ha podido decretar un fin definitivo de las migraciones campo-ciudad. Eso es súper subjetivo y no se puede
no se puede delimitar con una fecha exacta, ok, de hoy en adelante nadie más va a migrar del campo a la ciudad. Eso es falso. Por lógica, eso es falso. Si bien puede distraer el punto que señala que las urbes no ofrecían mejores expectativas, podría considerarse, pero el hecho de que exista un fin definitivo de las migraciones campo-ciudad ya es un distractor y eso ya es falso. Y el punto 3, el éxito de campañas políticas que apelaban al uso del populismo es verdadera. Como vimos la clase pasada, gran parte del éxito que tuvo Carlos Ibáñez del Campo se basó en la utilización de este discurso populista de unir a todas las personas independientemente de su clase social y resaltar los valores patrióticos, nacionales y en el fondo dejar en claro de que Chile estaba mal, Chile estaba en crisis y necesitaba una figura fuerte como él para que la situación mejorara. Entonces la alternativa correcta es la D. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes características demográficas aplican para comienzos del siglo XX en nuestro país? 1. Altas tasas de natalidad. 2. Altas tasas de mortalidad infantil. Y 3. Bajas tasas de mortalidad. En este tipo de preguntas, fíjense muy bien en el encabezado. Una comprensión de lectura inevitablemente es útil al momento de responder una pregunta. Si leen mal una pregunta, es posible que respondan mal. Y si se fijan, la pregunta sale, ¿cuáles son las siguientes características demográficas aplican para comienzos del siglo XX? Como vimos la clase pasada, hay una gran diferencia entre la situación demográfica a comienzos del siglo XX y a mediados del siglo XX. Pero acá les preguntan no por el proceso, sino cómo era la situación al comienzo del siglo XX. ¿La D? ¿Creen que es la D? Efectivamente, la alternativa correcta es la D. Existían altas tasas de natalidad en nuestro país, pero también existían altas tasas de mortalidad infantil. Y eso era, como lo vimos la clase pasada, por las malas condiciones higiénicas, de vivienda, de salubridad. Eso se reflejaba en una altísima tasa de mortalidad infantil. Y, por ende, la alternativa 1 y 2 son verdaderas, pero la 3 es falsa, porque en la época, si bien existía una alta tasa de natalidad, también existía una alta tasa de natalidad. También por los mismos factores, salud, higiene, etc. Por ende, no existían bajas tasas de mortalidad. Estas se logran bajar mientras transcurre el siglo XX. Lo mismo que con la mortalidad infantil, pero la pregunta lo que señala es la situación a comienzos de siglo, no el proceso que produce que bajen las tasas de mortalidad y mortalidad infantil. Por ende, la alternativa correcta es la D. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas se pueden considerar como avances en el ámbito educacional durante el siglo XX? 1. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria en 1920. 2. Una reforma curricular en la educación primaria enfocada a la formación de recursos humanos. Y 3. El enfoque de profesionalización de las carreras universitarias. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La E? Sí, la E. La es la alternativa correcta. Vamos a ver punto por qué. 1. La Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920 es verdadera. Recuerden que a fines del siglo XIX se firma la Ley de Instrucción Primaria, pero lo que hace 1920 es establecerse de que todos los niños que pertenezcan a la educación primaria deben obligatoriamente asistir a la escuela. Eso es como un derecho ineludible que no se puede omitir. Todos los niños tenían que cursar su enseñanza primaria. Alternativa 2, una reforma curricular en la educación primaria enfocada a la formación de recursos humanos también es verdadera, como vimos la clase pasada. La gracia de la educación primaria es que le enseñaba a los niños dos de las habilidades mínimas para poder insertarse al mercado laboral, leer y trabajar. Por eso se cambia el sistema curricular de la educación primaria para mejorar la formación de... Cuando se refiere a formación de recursos humanos, básicamente se refiere a una mano de obra especializada para el contexto de industrialización que vivía el país. Entonces, así se ve cómo lo que se busca en el ámbito económico también afecta al ámbito educacional, como queda claro también en la alternativa 3, el enfoque de profesionalización de las carreras universitarias. A principios del siglo XX existían solo dos universidades, la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y su intencionalidad era más que nada dirigida a la academia, al saber intelectual. Pero mientras transcurre el siglo XX, se van formando nuevas casas universitarias que se enfocan no tan solo en el saber académico, sino también en el saber técnico y profesional, de gente que sepa, en el fondo, trabajar
de manera acorde al contexto de industrialización que estaba viviendo el país. Por eso la alternativa E es la verdadera y los 3 puntos son ciertos. Y la última pregunta, ¿cuáles de las siguientes alternativas se pueden considerar como avances del rol femenino en la sociedad? 1. La incorporación de la mujer a la educación y el mercado laboral. 2. El fin de la obligatoriedad del matrimonio y la maternidad para todo el género femenino. Y 3. La obtención del derecho a sufragio. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? La D, la D. La D verdadera, vamos a ver por qué. Punto 1, la incorporación de la mujer a la educación y el mercado laboral es verdadero. La mujer, como vimos a lo largo del siglo XX, logra entrar a la universidad, logra formarse intelectualmente y también otras mujeres que si bien no pueden estudiar en la universidad, también se integran al mercado laboral como un agente activo más. El punto 2 es falso, es un distractor, el fin de la obligatoriedad del matrimonio y la maternidad no era una obligación legal, sí una obligación social, que es muy interesante cómo se va cambiando el rol de la mujer de no sé si les dije la clase pasada, del rol esposa-madre al rol de mujer que trabaja y que también puede llevar adelante la maternidad o el control de una casa. Eso es una obligación social que ya no se vive tan fuerte, pero que quizá a comienzos del siglo XX sí existía. En la actualidad no. Y la obtención del derecho a sufragio es verdadera. Como lo vimos ya a mediados del siglo XX, la mujer puede acceder a votar democráticamente en todo tipo de elecciones, de municipales, presidenciales, etc. Por ende, la alternativa correcta era la D. Ya, chiquillos, vamos a empezar la clase de hoy. Esta es la última clase que tenemos juntos. A partir del próximo lunes se vuelve a integrar la profe Igna. En la clase de hoy vamos a ver, la clase de hoy se llama Transformaciones Estructurales y está basada básicamente en lo que sucede en la década del 60 en nuestro país hasta 1973. En el fondo, comprender todos estos cambios sociales, culturales, políticos que suceden en la década del 60, que fue muy revolucionaria. Preguntan por qué la 2 no se podía considerar un avance. Porque era un distractor de la pregunta anterior. Era un distractor, nunca el matrimonio ha sido obligatorio, ni la maternidad tampoco, así que por eso la descartamos. Volviendo a los temas de la clase de hoy, vamos a ver cómo en el fondo esta década de los 60, que fue revolucionaria no solo en Chile, sino a nivel mundial, cómo se van marcando las distintas situaciones de crisis que terminan en el golpe de Estado de 1973. Tenemos que entender qué pasó antes para llegar, luego ustedes lo van a ver con la profe Igna, ver qué sucede a partir de 1973. Hoy día vamos a ver como la etapa previa. ¿Cuáles van a ser los puntos que vamos a ver? Primero, la influencia de la Guerra Fría en la política nacional. Nunca hay que olvidarse que el contexto de Guerra Fría afectó directamente a Latinoamérica y las políticas de gobierno. Segundo punto, una mayor participación popular. La gente se politiza, la gente común y corriente adopta o adquiere una identidad política también. En la época existía una polaridad súper fuerte en la cual nadie pertenecía como... la frase en los 90, como no estoy ni ahí, no, eso no se puede aplicar en la década de los 60. Todo el mundo estaba interesado en lo que sucedía políticamente y todo el mundo adoptaba una posición política también. Eso se refleja en una mayor participación popular y vamos a ver las diferencias entre los proyectos de gobierno de la DC con el gobierno de Frei Montalva y de la UP con el gobierno de Allende. Vamos a ver también la reforma agraria en Chile, cómo se origina, por qué se origina, quiénes son los presidentes que la llevan a cabo y cuáles son las diferencias entre cada presidente y cómo desarrolla este proceso de reforma agraria. Y por último vamos a ver los cambios culturales y su reflejo en los procesos históricos de los años 60 y 70. Vamos a ver cómo las artes, la música, el cine, la televisión reflejan este contexto revolucionario tanto social como político, ya sea en la música, en el cine, etcétera, nueva canción chilena, la onda hippie, y cómo también los problemas políticos se reflejan en un arte más bien militante que existía en la época. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Identificar las transformaciones políticas, económicas y sociales en la década de 1960
hasta 1973. Tenemos que entender cómo algo tan potente como el golpe de Estado se desarrolla. Si no entendemos cuáles fueron los antecedentes, difícilmente vamos a poder opinar y tener una opinión sobre algo tan importante como lo fue un golpe de Estado, que como lo vimos en la clase pasada no fue novedad. Chile ya tenía una tradición golpista. Cuando lo vimos en la tercera clase juntos, vimos como la serie de golpes de Estado en la década del 20, la serie de gobiernos como inestables. El que haya existido un golpe de Estado no era como novedad en la historia de Chile, pero sí Este tuvo una serie de características que lo hacían diferente, y tenemos que comprender cuál era el contexto antes para poder comprender por qué pasó. Como cuántas preguntas salen de este tema en la PSU real. A ver, la PSU tiene 70 preguntas, creo. No me sé de memoria el porcentaje, pero yo creo que en la década del 60, 70 deben salir unas 2 o 3 aproximadamente. Si quieren, en el grupo de Facebook les doy la información. 75 preguntas. Deben salir unas 3, 4. Pero en el grupo de Facebook les puedo averiguar y decir la cantidad real, porque hay un porcentaje. Cada tema tiene un porcentaje en la PSU de aproximado. Obviamente la gran cantidad de preguntas que se van a encontrar es de historia de Chile. Ese es el tema como el más fuerte, del que se van a encontrar más cantidad de preguntas porque es mayor cantidad de materia. Es una proporción como directa en cuanto a la cantidad de materia y la cantidad de preguntas, y desde primero a cuarto medio la cantidad de materia que más ven es historia de Chile. Así que eso es lo que más se van a encontrar, porque es proporcional a la materia que han visto. Ok. Vamos a partir la clase de hoy viendo cómo la Guerra Fría influencia a la situación de Latinoamérica en un contexto de Guerra Fría. Bueno, como ustedes saben, la Guerra Fría es el proceso que se origina luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el cual las dos potencias vencedoras, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, que eran como los grandes baluartes contra el fascismo alemán e italiano, triunfan en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cuando el enemigo fascista sale del mapa, ahora se encuentran con que estas dos grandes potencias tienen unas diferencias ideológicas que son irreconciliables. Entonces, al momento de discutir cuál de las dos era la mayor potencia mundial, nace este conflicto de la Guerra Fría, que es básicamente un conflicto ideológico. En muy pocas, también incide en conflictos bélicos reales, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, pero principalmente es un conflicto ideológico. Ahora, ¿qué hicieron la Unión Soviética y Estados Unidos? Literalmente se repartieron el mundo. De hecho, por eso existe el concepto de primer mundo, que es Estados Unidos, Europa Occidental; segundo mundo, que en la época se denominaba la Unión Soviética; y tercer mundo, los países neutrales, pero que de neutrales tenían poco. Ese es el caso de América Latina, el cual básicamente se lo repartieron o formaba parte también de este rompecabezas geopolítico. Y por una cercanía geográfica lógica, Estados Unidos iba como a formar parte de los países que estratégicamente apoyaban a Estados Unidos como la gran potencia mundial. Eso era en la idea. Sin embargo, ¿qué pasa? La Revolución Cubana sacude todos estos supuestos ideales de apoyo latinoamericano a Estados Unidos, que era por lógica, era más que nada por una situación geopolítica. Porque Latinoamérica, si bien muchas veces se dice que es el patio trasero de Estados Unidos, no sé si se puede usar ese concepto, que no es tan lindo decirlo, pero la idea en el fondo es esa, que Estados Unidos sí va a tener un control implícito sobre la política y la economía de Latinoamérica. Esa era la intención. Y esto no se quedó solo en la intención, sino que efectivamente se firmaron tratados y organismos que buscaban la cooperación mutua entre Latinoamérica y Estados Unidos. Ejemplo es el nacimiento de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en 1948, la cual tenía como objetivo lograr un orden y justicia regional y, en el fondo, establecer el apoyo explícito de Estados Unidos a Latinoamérica, apoyo económico, apoyo político, pidiendo por otro lado que Latinoamérica se mantuviera, no sé si fiel, pero se mantuviera bajo la órbita de influencia de Estados Unidos y no de la Unión Soviética.
Sin embargo, como les dije, la Revolución Cubana de 1959 rompe con todo este esquema social. Si ustedes recuerdan, ya lo vieron, pero la Revolución Cubana es básicamente un conflicto interno que se dio en Cuba, en el cual el pueblo organizado sacó del poder al dictador Fulgencio Batista, quien tenía el claro apoyo de Estados Unidos en su gobierno. Y una vez que triunfa la Revolución Cubana, altera a las de Estados Unidos en la región debido a que el socialismo pasó a ser una amenaza real. Antes era una amenaza, no sé si imaginaria, pero pensar, ¿qué pasaría si el socialismo estuviera realmente en Latinoamérica? Piensen, geográficamente el polo del socialismo era la Unión Soviética, era Rusia, es muy lejos. Por eso Latinoamérica era un asociado natural de Estados Unidos, por su cercanía geográfica. El socialismo se pensaba en Latinoamérica como una amenaza lejana. Pero con el triunfo de la Revolución Cubana, el socialismo pasa a ser una amenaza real. Una característica importante de la Revolución Cubana es que esto se originó como una organización popular, la cual el fin principal era sacar del poder a un dictador como era Fulgencio Batista, que no estaba gobernando pensando en la gente. Ese era el fin principal. Pero una vez que triunfa la Revolución Cubana, a primera instancia, no tenía una plataforma ideológica definida, era sacar al dictador, no impulsar una ideología de izquierda. Esto sucede después, cuando la Revolución Cubana ya triunfa, Fidel Castro, que es el líder de la revolución, comienza a acercarse ideológicamente al comunismo y el marxismo, y es ahí cuando se acerca o se encuentran las relaciones diplomáticas entre Cuba y la Unión Soviética. Esto sucede una vez que la revolución triunfa, no antes. Es cuando Cuba puede sacar a Fulgencio Batista, que que la Unión Soviética comienza a decir, ok, acá hay un punto de influencia, acá hay un punto que me favorece, porque es un punto que miran en el mapa. Cuba y Estados Unidos están muy cerca y que precisamente en Cuba, que estaba lleno de empresas norteamericanas, que la economía cubana estaba bajo influencia de Estados Unidos, triunfara una revolución popular que luego adopte la ideología marxista o comunista, es muy grave, o sea, es muy importante. Y para Estados Unidos fue un shock muy fuerte. ¿Qué hizo Cuba? ¿Qué se pasó en Cuba cuando triunfa la revolución y se adoptan estas ideologías más cercanas al socialismo? Se produce una reforma agraria, que luego la vamos a ver en detalle, pero se origina una reforma agraria por propia iniciativa del pueblo de Cuba y se desarrollan una serie de expropiaciones a empresas estadounidenses en la isla. Como les mencioné recién, la economía de Cuba dependía de Estados Unidos, era un colonialismo económico explícito y había muchísimas empresas norteamericanas, tabacaleras, azucareras, productoras de ron, las cuales se arrebatan del poder de estos empresarios norteamericanos y pasan a control del Estado. Bueno, como les dije, linda voz, gracias. Qué bueno que hayan entendido todo. Igual esta materia es súper entretenida. Para los que nos gusta historia, esto es muy entretenido. La clase de hoy está bien buena. El triunfo de la revolución en un territorio que, como les dije, estaba tan cerca de Estados Unidos, cambia absolutamente los programas de inclusión y apoyo mutuo que yo les dije recién entre Cuba y Estados Unidos. Básicamente porque este movimiento revolucionario en Cuba resultó ser ejemplar para una serie de partidos y movimientos de izquierda en el resto de Latinoamérica. Vemos cómo el miedo de Estados Unidos se transforma en una amenaza real. El socialismo sí se integra a las políticas de Latinoamérica. Y mucha serie de partidos políticos o de movimientos de izquierda comenzaron a inclinarse a considerar la vía armada como un acceso legítimo al poder. Ese es el punto clave, eso es lo que tienen que tener claro de por qué, en el fondo, lo voy a decir súper coloquial, por qué le dan tanto color con la Revolución Cubana, porque legitima la violencia como un paso para llegar al poder. Eso es lo importante, el factor violencia, el factor revuelta popular vía armada. Y cuando Latinoamérica adopta o comienza a considerar esta idea como válida, es cuando en el fondo se enciende la luz de alarma por parte de Estados Unidos. ¿Qué pasó en Latinoamérica?
se comenzaron a originar diferentes movimientos de guerrilla en Centroamérica, básicamente en Nicaragua y Guatemala, y movimientos insurgentes en el resto de Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Uruguay, Argentina, Bolivia. Siempre acuérdense que el Che lo mataron en Bolivia, así que ahí asocian el Che Guevara, movimientos insurgentes, Bolivia, y en Chile, como lo fue el MIR. Todas estas agrupaciones combinaban acciones subversivas en zonas rurales y urbanas, o sea que fueron una amenaza real y realmente comenzaron a utilizar la violencia como medida para acceder al poder. O por último, quizás no al poder, pero sí a arremecer la sociedad vía violencia, de que el sistema estaba mal, de que había que cambiar este sistema y adoptar la ideología socialista. Ese es el punto crítico, es la violencia, creo yo. ¿Cómo reacciona Estados Unidos frente a este nuevo escenario de revolución cubana, de guerrillas en Centroamérica, de movimientos insurgentes en el resto de Sudamérica? Violencia o autodefensa, yo creo que hay que pensarlo de acuerdo a cada contexto. Acá estamos viendo el panorama general, en el sentido de decir, existieron movimientos insurgentes, existieron guerrillas. Ahora, el hecho de considerarlas como movimientos de violencia o de autodefensa, eso hay que considerar cada contexto o cada punto de manera diferente. ¿Ok? Es súper lo complicado que tiene esta materia, de que si bien es muy entretenida, es muy compleja, sobre todo cuando se empiezan a realizar juicios de valor, como lo que sale en la pregunta. Violencia o autodefensa, eso ya es un juicio de valor, porque ya vas como a encadenar o a, no sé si encadenar, pero encasillar a un grupo como los buenos y un grupo como los malos. Eso es súper complejo y en historia es bien peligroso realizar juicios de valor. Por ende, estas materias que afectan a cómo pensamos hoy en día son súper complicadas de, no tan solo de explicar, la idea es que queden claros acá los hechos. Esto es súper objetivo, como casi positivista, es decir, pasó esto. Depende de cada persona los juicios que se van a hacer. ¿Yo hice un juicio de valor? Por favor, díganme para no hacerlo de nuevo. Ya, vamos a seguir. ¿Cómo reacciona Estados Unidos frente a este nuevo escenario en el cual, como les dije, revolución cubana en Cuba, guerrillas en Centroamérica, movimientos insurgentes en Sudamérica, se estaba haciendo real el miedo de la expansión del socialismo en Latinoamérica? Estados Unidos apoya dos programas o dos estrategias muy diferentes entre sí, pero son muy interesantes de analizar. Primero, la Alianza por el Progreso y segundo, la Doctrina de Seguridad Nacional. ¿Qué era la Alianza por el Progreso? La Alianza por el Progreso nació tras un diagnóstico desarrollado por políticos e intelectuales de Estados Unidos, quienes comenzaron a analizar fríamente por qué en Cuba triunfó la Revolución Cubana. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Porque no fue que solamente llegara Fidel Castro con 5 pelagatos y lograran el éxito de una revolución. Fue el pueblo de Cuba el que se levantó contra Fulgencio Batista y el que en el fondo hizo posible que la revolución triunfara. ¿Pero por qué? Ahí está el análisis. ¿Por qué triunfa? ¿Por qué le va bien a la revolución cubana? Y estos intelectuales estadounidenses llegan a la conclusión de que el éxito de la Revolución Cubana se debió a las paupérrimas, o se vio favorecido, más allá del contexto político de sacar a Batista, también se vio favorecido gracias a las paupérrimas condiciones de vida que se encontraba la población. Las grandes cantidades de pobreza, de malas condiciones de vida, favorecieron a que el pueblo se enalteciera y dijera, ok, esta situación no puede seguir así, tenemos que sacar a Batista. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? De que la pobreza, las malas condiciones de vida estaban en directa proporción con el éxito del socialismo en Latinoamérica. Entonces, para evitar la propagación del comunismo, lo que se hicieron fueron reformas para eliminar el subdesarrollo en la región, en Latinoamérica. Es así que bajo el gobierno de Kennedy, en el 62, creo, se impulsa la Alianza por el Progreso, que es un programa de apoyo económico y técnico para aquellos gobiernos latinoamericanos que pusieran en marcha una serie de reformas políticas y sociales. El caso que tenemos más cerca fue en Chile, que en el gobierno de Alessandri se impulsó la reforma agraria. En el gobierno de un presidente que
ideológicamente hablando no estaría como inclinado a realizar una reforma agraria como era Alessandri, que si bien era independiente en cuanto a partido, tenía el apoyo de la derecha. Sin embargo, se realiza la reforma agraria en nuestro país, que ya la vamos a ver en detalle, básicamente como una condición para recibir el apoyo económico y técnico de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos otorga créditos, apoyo económico, pero exige que aquellas naciones que reciban su apoyo realicen una serie de reformas políticas y sociales para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces pensaban que mejorando las condiciones de vida de la población, ésta no iba a sentirse inclinada a apoyar las ideas socialistas. La diferencia entre socialismo y comunismo es como una diferencia más bien teórica, que ahora si se la explico me alargo mucho, aparte que no es un tema muy fuerte, no es mi fuerte, pero son dos partidos políticos cuyas ideologías difieren. El comunismo defiende la dictadura del proletariado, un proceso a través de la vía armada en la cual el pueblo proletario va a poder acceder al poder. El socialismo, no estoy segura, pero creo que no. Pero cuando en el contexto de clases se refieran a comunismo o socialismo, si bien hay diferencias ideológicas entre sí, cuando veamos la materia en este sentido nos vamos a referir a tendencias de izquierda, políticas de izquierda. Por ejemplo, en Chile, en la UP, tanto los comunistas como los socialistas formaban parte de esta ideología, que sí, existen diferencias, ideológicas, las existen. Puedo buscarles algún artículo o algo y se los comparto en el grupo de Facebook, pero claro, como dicen en el chat, quizá hay una diferencia en que el socialismo no es tan extremo y el comunismo sí lo es, básicamente porque apoya la idea de una dictadura del proletariado y hace referencia a una vía más armada, a una lucha entre clases sociales. El socialismo no podría decirles si defiende esos ideales tal como lo hace el comunismo. Pero cuando pasemos la materia, en general son partidos de izquierda, son tendencias de izquierda, para que quede claro en el fondo. ¿Hay diferencias? Sí, las hay, pero son teóricas, ideológicas, que no las podemos ver ahora. Entonces, vimos la Alianza por el Progreso, que era una ayuda técnica, una ayuda económica, enfocada en el ámbito comercial. Pero también existió un campo de ayuda más bien militar. Y eso fue la Doctrina de Seguridad Nacional. Esta data de la década del 50, cuando el gobierno de Estados Unidos estableció un conjunto de principios militares con el objetivo de detener el avance del comunismo. Es súper interesante cómo, si bien la Alianza por el Progreso hace referencia a un avance del socialismo o del socialismo-comunismo, se entiende que es de izquierda, más bien teórico, más bien intelectual. Ok, la gente es pobre, por eso adopta las ideas comunistas. La Doctrina de Seguridad Nacional hace referencia inmediatamente a la violencia. Es un entrenamiento militar. Ya no es de mejorar la calidad de vida para que no suceda la expansión del comunismo. No, acá es cuando ya sucede y hay que enfrentarlo vía violencia. Según la Doctrina de Seguridad Nacional, la civilización occidental se encontraba en grave peligro debido a la amenaza del comunismo y para combatirlo era necesario que cada país formara un frente interno de lucha contra esta ideología en una especie de guerra permanente, de guerra social permanente, de guerra ideológica permanente. Y eso afecta mucho, obviamente lo vemos desde el caso de Chile, que ya para fines de la década del 60 y sobre todo luego de la dictadura militar, ese era el ambiente del enemigo interno. El comunista, el socialista, la persona que era de la UP, del MAPU, del MIR, era el enemigo interno. Esa es la visión que se tiene cuando se realiza una vez el golpe de Estado. Pero volviendo a la Doctrina de Seguridad Nacional, ¿qué se hace con este enemigo interno? ¿Cómo combatirlo? Gracias a una serie de instrucciones militares financiadas y realizadas por Estados Unidos para países latinoamericanos a través de la conocida Escuela de las Américas, que se dedicó a preparar militarmente, mediante mecanismos de lucha contra el insurgente y operaciones militares, a oficiales y cadetes de los ejércitos de los países latinoamericanos.
Además, Estados Unidos mantuvo relaciones con grupos paramilitares y financió actos de sabotaje y desestabilización económica y política contra gobiernos que consideraba contrarios a sus intereses o proclives a la Unión Soviética. ¿Les suena familiar? Chile. Existe, existe la intención por parte de Estados Unidos de derrocar al gobierno de Allende una vez que éste llega al poder. Ya lo vamos a ver más adelante. Así como también existió el financiamiento directo a la campaña de Eduardo Frei Montalva en el 64, también Estados Unidos quiso involucrarse en el fin del gobierno de Allende y el comienzo de un nuevo régimen gubernamental. Espero que esta materia les haya quedado clara. Cualquier duda, hablen ahora. Espero que haya quedado bien claro. Bueno, y vamos a seguir viendo el resto de la hora que nos queda. Una materia que es bien... que puede en el fondo despertar opiniones muy disímiles entre sí. Así que la idea es ser objetivo. La idea es conocer y después opinar de manera consciente sobre lo que sucedió en la historia de nuestro país. Antes de ver las elecciones del 54, recuerden que la clase pasada, que fue hace 2 semanas, pero recuérdenlo, quedamos con el fin de los gobiernos radicales. Muy rápido, materia muy rápido, el año 58 se realizan nuevas elecciones presidenciales en las cuales triunfa Jorge Alessandri bajo una candidatura independiente, pero que recibió el apoyo de los partidos de derecha. La idea de Alessandri era liberalizar la economía. Recuerden que bajo los gobiernos radicales existió una fuerte influencia del Estado en la industrialización económica del país. Existía una influencia estatal, existía inversión estatal. Sin embargo, Alessandri tenía ideas contrarias de liberalizar la economía, buscando apoyar la gestión de la empresa privada, básicamente, y desligando al Estado de la economía y de las presiones de los partidos políticos y el populismo que existía en la época. Políticamente, la izquierda y la democracia cristiana no estaban de acuerdo con las políticas económicas de Alessandri, por lo que él, como independiente, tuvo que establecer una alianza con otro sector político, como lo fue el Partido Radical. Es acá cuando nace el Frente Democrático. El Frente Democrático es la alianza de la derecha, liberales y conservadores, con los radicales. Recuerden, y que es muy interesante, vean en la pantalla, en la época existía una fuerte polarización política tripartita. Estaba la derecha, el centro y la izquierda. Tradicionalmente, el partido que había sido como el partido fuerte de centro habían sido los radicales, y eso lo vimos en una clase anterior. Sin embargo, ya en la década de los 60, el partido radical había perdido su importancia política y el partido que afloraba como el gran partido de centro era la ADC. ¿Ok? Y es en este contexto cuando el presidente Alessandri, en búsqueda de nuevas alianzas para, en el fondo, poder terminar su periodo de gobierno, establece una alianza con los radicales que ya no eran como el plato fuerte de centro, pero seguían siendo un partido con una importancia considerable y se forma el Frente Democrático. Esto hace que que Alessandri tuviera que romper su compromiso con el empresariado privado, básicamente porque los radicales tenían esta política de la importancia del Estado en la economía y se retorna a la inversión estatal al mercado económico. Para las elecciones del 64, como aparece acá, está este escenario tripartito. La derecha, acuérdense, la derecha era o se pasó a denominar Frente Democrático, como lo vimos recién, que era la derecha, liberales y conservadores, más los radicales. Para las elecciones del 64, el candidato de la derecha era Julio Durán, que era radical. Julio Durán era radical, pero debido a la alianza denominada como Frente Democrático, pasó a representar los intereses también de la derecha. El candidato de centro de la DC, que era ahora el nuevo gran partido de centro, era Eduardo Frei Montalva, y el candidato de izquierda era Salvador Allende. Se ve así como se forma este escenario tripartito. Sin embargo, como les he dicho varias veces, la ADC era como el partido de centro, pero matemáticamente no era el partido que estaba como destinado a ganar las elecciones presidenciales, ya que matemáticamente en cantidad de votantes o de simpatizantes
quien triunfaba en las estadísticas previas a la elección era Julio Durán, por una cuestión matemática. Toda la derecha, más los radicales, sumaban más que la DC sola, que el centro solo. Entonces, ¿qué pasó? La DC no podía llegar sola a la presidencia. Tenía que aliarse o con la derecha o con la izquierda. Sin embargo, cualquier intento de alianza con la DC, ya sea con cualquiera de estos dos polos políticos, terminó en fracaso, porque ideológicamente la DC tenía la idea del camino propio, sin derechas ni izquierdas. Entonces, ¿qué pasó? Tanto la derecha como la izquierda buscaron asociarse con la DC para triunfar electoralmente en las presidenciales. Sin embargo, debido a sus diferencias ideológicas, ninguna alianza tuvo éxito. Métenselo en la memoria. Ideológicamente, la DC en las elecciones del 64 no estaba proclive ni a la derecha ni a la izquierda. Se denominaba tanto antimarxista como anticapitalista. Por ende, ninguna alianza podría resultar. Sin embargo, ustedes ya saben el final de la historia. Ya saben que Eduardo Frei Montalva gana las elecciones presidenciales, pero ¿cómo las gana si matemáticamente no podría haberlas ganado? Es acá cuando sale a la luz un hecho providencial que se llama el naranjazo. No sé si lo han escuchado. Voy a pasárselo muy resumidamente. Resulta que en Curicó falleció, no solamente gracias a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos influenció en la campaña de Frei Montalva, pero su triunfo es más complejo que suele achacarlo a Estados Unidos. El hecho providencial es el naranjazo. Resulta que en la provincia de Curicó falleció un senador de izquierda que se llamaba Óscar Naranjo. Este senador fallece y se tienen que realizar nuevas elecciones parlamentarias para decretar quién va a ser el reemplazante de este senador que fallece. Resulta que esto fue, creo que en el año 63, o comienzo del 64, no estoy segura. Creo que fue en el 63, pero la idea es que fue antes de las elecciones del 64 y el resultado en estas elecciones parlamentarias iba a estar en directa relación con lo que iba a pasar en las presidenciales. Porque los candidatos presidenciales también formaron parte y le dieron su apoyo al candidato de derecha o de izquierda de esta nueva elección. Recuerden que esta elección era para reemplazar a Óscar Naranjo, que era un senador de izquierda que había fallecido. ¿Qué pasó? La zona de Curicó es una zona que representa los intereses campesinos, los intereses terratenientes, y históricamente esta zona había tenido el triunfo de la derecha por toda esta serie de consecuencias históricas y culturales que eran como una zona de derecha, básicamente porque era una zona campesina, terrateniente, en la cual el discurso de derecha tenía mucho más éxito que el discurso de la izquierda. Entonces, ¿qué se pensó? Obvio que va a ganar el candidato de derecha si es una zona típica. Sin embargo, gana el hijo de Óscar Naranjo, que también era de izquierda. Y es acá cuando pasa el terremoto político. ¿Por qué? Porque que la derecha perdiera en una zona que era como su baluarte, representa que la derecha ya estaba agotada como opción política. La derecha en sí ya no podía ponerse al mismo nivel del resto de los partidos políticos porque ya no era una opción presidencial. La derecha estaba agotada, existía una crisis de representatividad con la derecha y en el fondo este fue el terremoto político que sacudió al Frente Democrático, a la derecha, de decir, nosotros ya no somos opción, nosotros ya no tenemos el éxito que teníamos antes, básicamente porque ya no estaban representando los intereses de la gente y por todo este contexto de convulsionado socialmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la derecha? Se va del Frente Democrático, que era la alianza entre la derecha y los radicales, dejan a Julio Durán solo, le quitan el apoyo a la candidatura de Julio Durán, que acuérdense era radical, y la derecha en masa va a apoyar a Eduardo Frei Montalva, no porque creyeran en su programa de gobierno, sino porque lo consideraban un mal menor. Ese concepto es el concepto clave. Porque la derecha apoya a Frei Montalva por considerarlo el mal menor frente al candidato de izquierda, que era Allende, que proponía unas políticas de gobierno mucho más agresivas contra la clase burguesa o terrateniente. Frei Montalva sí proponía reformas en su programa de gobierno, pero no era tan radical como Salvador Allende. ¿Ok? Esa es la gracia del naranjazo, que espero les haya quedado claro. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda?
Espero que no, espero que se haya entendido. Entonces, gracias a este hecho providencial, la derecha en masa apoya a Frei, quien logra matemáticamente triunfar en las elecciones presidenciales y llega a la presidencia, pero no porque apoyaran su programa de gobierno, sino porque simplemente lo consideraban el mal menor. Pero sí, lo que decían en el chat, Estados Unidos sí apoyó explícitamente la candidatura de Frei Montalva. ¿Cuál era el programa de Eduardo Frei? La llamada Revolución en Libertad. ¿Por qué? Porque la DC pensaba que los cambios que el país necesitaba debían efectuarse sin transgredir el marco institucional. Es decir, que se debía evitar llegar a los cambios que se buscaba a través de, qué sé yo, la vía armada o la violencia, sino que aceptando el marco constitucional, respetando lo que indica la Constitución, etc. Es decir, estas eran ideas básicamente reformistas, de reformar la situación social, pero no cambiar el sistema completo, como sí lo buscaba Allende. Allende buscaba una nueva constitución, una nueva organización política, pero la Revolución en Libertad no. ¿Buscaba reformar? Sí, buscaba reformas importantes, pero manteniéndose en el marco de la legalidad, en el marco de lo que indicaba la Constitución del 25. En este sentido, ¿qué hice? Ahí. En este sentido, lo que la democracia cristiana buscaba era evitar que el Estado controlara a toda la sociedad en su totalidad, como si pudiera que lo buscara las ideas de izquierda de Allende. ¿Ok? ¿Cuál era el sustento teórico de la Revolución en Libertad? El llamado comunitarismo, no comunismo. Comunitarismo, el cual se oponía tanto al liberalismo económico de la derecha como a las ideas de izquierda, especialmente el comunismo, enfatizando en la soberanía intermedia de las comunidades que integran la sociedad. Por eso, siempre cuando les pasan el gobierno de Frei Montalva, se habla de los centros de madre, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, porque se busca que se potencien esas pequeñas organizaciones comunales que en este caso hacen referencia a una soberanía intermedia de la comunidad. ¿Ok? En este sentido, el diagnóstico, espero que haya quedado claro lo que es el comunitarismo. Es realzar la organización popular, pero la organización como en micro, en mini, en chiquitito. Por eso se hace referencia tanto a los centros de madre, a las juntas de vecinos, etc. El diagnóstico social de la democracia cristiana era que la pobreza, el analfabetismo y las malas condiciones de vida en la cual se encontraban muchos chilenos provocaban una marginalización social que impedía el desarrollo de una integración nacional. Esa era la idea de la Revolución en Libertad, que a partir de estos pequeños grupos localizados en distintas partes, si estos grupos se encontraban políticamente afianzados, se iba a lograr una integración nacional macro. En el fondo había que partir como de la base, de la unidad en base, para lograr una unidad a nivel nacional. Entre los objetivos de la Revolución en Libertad se encontraban potenciar el proceso de reforma agraria que había empezado con Alessandri, mejorando y aumentando la producción agrícola del país. También buscaba realizar la llamada promoción popular, que buscaba que los sectores, esto es lo mismo que el comunitarismo. La promoción popular lo que busca es que los sectores populares, como los centros de madre, como las juntas de vecinos, a través de su propia organización, fueran capaces de alcanzar la responsabilidad necesaria para solucionar sus problemas. Eso es clave. Es decir, que la gente, a través de la organización entre ellos, por eso se llama comunitarismo, porque a través del apoyo entre las mismas personas puedan solucionar sus problemas. No acudiendo a la autoridad, como podría ser pedirle ayuda, no sé, a la municipalidad o al intendente, a una autoridad mayor, sino que cada persona se una con el resto de su comunidad y que juntos puedan lograr las soluciones que los problemas que ellos tienen necesitan. Otro de los fines de la Revolución en Libertad era lograr la chilenización del cobre a través del aumento de la participación del Estado en la explotación del mineral. Con ello se esperaba aumentar la producción de cobre y obtener los recursos necesarios para financiar los programas sociales que tenía el Estado en esa época.
También se buscaba mejorar las condiciones de vida de gran parte de la población, realizando una mejor distribución del ingreso, ampliando la cobertura educacional y de viviendas sociales, mejorando el sistema de salud, reduciendo la inflación y diversificando la producción de la industria nacional. En cuanto a las reformas educativas, primero se realizó una gran reforma educacional en 1965, reestructurando los niveles educacionales. También se impulsó la edificación de nuevas escuelas, de nuevos liceos, y se aumentó el apoyo del Estado a la educación a través de becas y la entrega de materiales. Es en esta época cuando nace la JUNAED. En 1967 también se origina la reforma universitaria, la cual estaba dirigida más que nada a democratizar el gobierno universitario, es decir, las elecciones de las autoridades de las universidades y una mayor promoción a la investigación científica y a una reorganización administrativa de estas casas de estudio. Ya para segunda mitad de la década de los 60 en nuestro país se vivió una masificación de la participación política popular. Era lo que yo les decía al principio. La sociedad estaba muy politizada. Si hablan con gente mayor de esta época, que es muy entretenido y les recomiendo que lo hagan a los que tienen sus abuelitos vivos, qué sé yo, pregúntenle. Ellos, no todos, pero gran parte les va a decir... no sé, por ejemplo, yo era del UP, pero mi vecino era de C, y el señor de la esquina era radical, pero también era amigo de este otro señor que era demócrata, no sé. La sociedad entera estaba politizada en esa época. Cada persona adoptaba para sí una opinión política y la defendía. No existía el concepto de no estoy ni ahí. Nadie no estaba ni ahí. Era un contexto social de mucha como... no sé cómo decirlo, pero que era tema. La política era tema, la representación política existía, porque la gente se sentía representada, o por lo que dijera la DC, o por lo que dijera la UP, o los radicales, etc. Sin embargo, esta identificación con la política nacional también se reflejó en una masificación de la participación política y sobre todo a una expresión del descontento popular, en caso de existir, que existía en la época, ya que básicamente desde 1967 se produjo un aumento en la inflación, lo cual estaba en conjunto con una desacelerización del crecimiento industrial. Entonces, un aumento de la inflación, una caída en el crecimiento económico, inevitablemente reflejan una crisis económica potente en la época. Esto hizo aflorar una serie de expresiones de descontento popular, aumentando así las huelgas de trabajadores que las apoyaban. Es aquí cuando comienza a originar una radicalización ideológica por parte de los 60. Las ideas de que hay que mejorar nuestra situación social, etc., comienzan a radicalizarse, y es acá cuando aparece el escenario de izquierda, porque estas nuevas agrupaciones de izquierda apoyan esta radicalización ideológica. Aquí cuando nace el MIR, por ejemplo, el MIR que defiende el acceso al poder político a través de la vía armada, o el MAPU, que es la fracción radicalizada de izquierda de la DC. Entonces comienza a radicalizarse el discurso, a ver que ya no es una discusión simplemente teórica de podría hacerse esto, podría hacerse esta otra cosa, sino que comienza una discusión real que se manifiesta en las calles a través de huelgas y protestas, y que la idea de la vía armada comienza a hacer más sentido, comienza a hacer más clic, como comienza a afectar a más personas, sobre todo con estos actores de izquierda que son el MIR, el MAPU, que como que políticamente hablando influyen en este ambiente como enardecido. Sin embargo, y lo que es muy interesante en la época, que uno tiende a como encasillar el discurso de la violencia a la izquierda. No, que son los izquierdas los que quieren utilizar la violencia como vía legítima, es el MIR, es el MAPU los que apoyan a la violencia como vía para llegar al poder. Sin embargo, en la derecha también existieron personas que se radicalizaron, en el fondo la ideología de derecha, adoptando un discurso ultranacionalista, como lo fue el grupo llamado Patria y Libertad.
Este movimiento de extrema derecha también consideraba a la vía armada como un fin político y consideraba que la milicia, es decir, las Fuerzas Armadas, intervinieran en un gobierno de izquierda que ellos consideraran totalitario, como pasó con el gobierno de Allende. Entonces, ¿existe una radicalización ideológica? Sí, la existe, pero no solo encasillarla con la izquierda, sino que también en la derecha existió esta expresión de utilizar la vía armada para lograr sus objetivos, como lo fue Patria y Libertad. Entonces, esta exaltación de la violencia es general. Y eso hace que los ánimos se enardezcan mucho más, se alteren mucho más. ¿Todo claro? Espero que esté quedando clara la materia. Ya, vamos a ir más rápido. Para las elecciones de 1970 se repite el escenario tripartito. Se repite esta polarización y aparte en la época va aumentando la polarización ideológica. Es decir, que estos tres bloques, el centro, la derecha y la izquierda, se hacían cada vez más... Estoy leyendo el chat, perdón, me distraje. Estos tres polos políticos se están haciendo, sus diferencias ideológicas se hacen cada vez más irreconciliables. Esto es cuando se refiere a una polarización ideológica. La izquierda está cada vez más concentrada en su discurso, la derecha también y el centro también. Se comienzan a enardecer estas diferencias ideológicas que son irreconciliables. Para las elecciones de 1970, Jorge Alessandri vuelve a postularse como presidente, nuevamente independiente, pero recibiendo el apoyo de la derecha. El centro, representado en la Democracia Cristiana, tiene como candidato a Radomiro Tomic, que él representaba esta facción más de izquierda de la DC. Y la izquierda tenía como candidato a Salvador Allende, nuevamente. Creo que esta era su tercera o cuarta candidatura presidencial. Pero lo logró, porque, como ustedes ya saben, es Salvador Allende quien triunfa en las elecciones presidenciales. Tienen una duda en el chat. La UDI, en este periodo, ¿a qué partido pertenecía o se veía reflejado? Yo diría que el Partido Conservador. Recuerden que la UDI nace como el 89, el 90, con Jaime Guzmán. Pero yo diría, claro, en la UDI, en esta época la UDI no existe. La UDI nace con Jaime Guzmán fines de los 80, principios de los 90, pero ideológicamente yo creo que pertenece al Partido Conservador. Ok, entonces, como ustedes ya saben, el final... Sí, la UDI nace en los 90, principios de los 90. Entonces, como ven en el PowerPoint, ya saben el final de la historia, ya saben que Salvador Allende gana las elecciones. Sin embargo, en esa época no existía el triunfo del 50% más uno. Existía el triunfo de una mayoría simple. Y quien obtuvo la mayoría simple fue Salvador Allende. Sin embargo, la diferencia con la cual Allende logra el triunfo es muy estrecha. Es por una muy diferente cantidad de votos. Creo que el segundo lugar fue Radomiro Tomic. No estoy 100% segura, pero sí, estoy casi segura que fue Radomiro Tomic. En fin, Allende logra el triunfo, pero con un margen de triunfo muy estrecho. Es decir, que si bien la mayoría de la gente apoyaba a Allende, esa mayoría era poca. No era una mayoría absoluta. Era la gran parte de la población, pero era proporcionalmente no era una gran mayoría. Esto hizo que el triunfo de Salvador Allende tuviera que ser ratificado por el Senado de acuerdo a lo que indicaba la Constitución de 1925. Sin embargo, fue una discusión larga porque el hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad un presidente socialista ganara unas elecciones por la vía democrática era algo inédito. Nunca antes había sucedido algo así, porque siempre los países que adoptaban una postura ideológica de izquierda lo habían hecho a través de la vía armada. Nunca por la vía democrática. Salvador Allende fue la primera persona, el primer candidato que logra triunfar vía democrática unas elecciones presidenciales. Eso era muy importante. Y eso despertó una serie de discusiones para, al momento en que el Senado tuviera que ratificar su victoria o no.
En este sentido, para que Salvador Allende pudiera, en el fondo, gozar de su triunfo electoral, la UP debió comprometerse a respetar las libertades públicas, es decir, a respetar la institución de la democracia y el pluralismo político. Es decir, no hacer como pasaba en otras dictaduras, es que esto no fue una dictadura, eso es lo importante. En otros países, cuando la izquierda llegaba al poder, se transformaban en no todas, no lo sé, pero gran parte se transformaban en dictaduras que eliminaban el resto de los partidos políticos. Lo que se buscó en Chile es decir, ok, Salvador Allende puede llegar a la presidencia, pero tienen que seguir existiendo por la vía legal el resto de los partidos políticos de oposición y no eliminarlos, como pudo haber pasado en otros lugares en los cuales se adoptó la ideología de izquierda. ¿Ok? ¿Todo claro? Todo claro. ¿Cuál fue el programa de gobierno de la UP? La llamada Vía Chilena al Socialismo. ¿Qué se buscaba? Alcanzar el socialismo a través de la institución de la democracia liberal. Es decir, impulsar las ideas de izquierda, llegar al poder, pero vía democrática. Y no por vía de la violencia. Por eso, y eso es lo que hacía única a la candidatura de Allende y a su triunfo. Por eso esta revolución, se le llamaba revolución con sabor a empanadas y vino tinto. Porque no era una revolución violenta, era una revolución ideológica, que efectivamente logró el triunfo. La UP proponía la creación de una nueva estructura de poder denominada como Estado Popular, la cual buscaría generar un proceso de democratización en todos los niveles de la sociedad y una movilización organizada de las masas. Para instaurar dicha integración se proponía promulgar una nueva constitución, es decir, cuando la hablábamos delante en comparación con el programa de la ADC, Allende sí era revolución, o sea, sí tenía programas radicales de gobierno, quería instaurar una nueva constitución, quería instalar una nueva idea de Estado. Entonces sí se entiende por qué la derecha a través del Senado no quería que ganara las elecciones. Bueno, el programa de la Vía Chilena al Socialismo buscaba instaurar una nueva constitución y formar un órgano superior de gobierno que en el fondo era un nuevo congreso, el cual se llamaría Asamblea del Pueblo. La UP consideraba que la economía chilena no lograba lograr su industrialización e independencia. Este es un discurso que lo venimos escuchando en la década del 30. La búsqueda por lograr una industrialización nacional y una independencia económica. Y la UP decía que Chile no podía lograr eso porque las grandes potencias capitalistas ejercían sobre la economía nacional una dependencia económica crónica, la cual era favorecida por la burguesía nacional. Es decir, que los propios burgueses chilenos apoyaban e impulsaban la intromisión o no sé cómo decirlo, como el hecho de que estas economías internacionales invirtieran en nuestro país. Era apoyado por la burguesía nacional. En este sentido, según la UP, el país padecía de una crisis estructural, caracterizada por el estancamiento económico y la consiguiente postergación de políticas sociales. Si bien el fin último de la UP era la estatización total de los medios productivos, es decir, que la economía estuviera bajo control absoluto del Estado, esto no se podía lograr de un día para el otro, es lógico. Entonces la UP postuló una fase de tránsito entre la economía que se encontraba en la época a una estatización total. Esta fase de tránsito tenía tres etapas. Primero, el área de propiedad social, que constituía en la nacionalización y expropiación de empresas de sectores considerados estratégicos de la economía, como por ejemplo el cobre. La idea era estatizar empresas, era estatizar sectores productivos, pero que fueran importantísimos o que fueran estratégicos para el desarrollo económico en general. ¿Cómo lo fue la nacionalización del cobre? Generalmente estas empresas estaban enfocadas a la minería, al comercio exterior y pasaron a formar parte del Estado. Y ejemplo es, como lo ven en la imagen, la nacionalización del cobre en el año 1971, en la cual se estableció el dominio absoluto del Estado por sobre los yacimientos de este metal. La segunda etapa en esta fase económica era un área mixta, en el cual el Estado participaba en empresas privadas a través de compras de acciones y dominaban y direccionaban ciertas empresas, en las cuales también participaba el sector privado.
O sea, era como un control conjunto tanto del Estado como de los privados. Y también, obviamente, en esta área de fase, también existían empresas privadas. Recuerden que la idea del UP era estatizar la economía en su totalidad, pero esto no se podía hacer de un día para el otro, sino que existían fases. En cuanto a las políticas sociales que el país necesitaba, según la UP, se propuso un completo plan de políticas públicas que tendían a reformar las diferentes funciones del Estado, mejorar el servicio de salud pública, impulsar el área habitacional, que en esa época era un problema grave. Todas las tomas emblemáticas que existieron en la época es por este déficit habitacional que no se lograba solucionar, que el gobierno de Frei no pudo solucionar, y era un problema que se arrastraba desde principios de la década del 20 con la cuestión social. El déficit de viviendas era un problema que se arrastraba, era un problema súper grave. También Allende proponía reformar el sistema educativo y también tuvo otras políticas como promulgar una ley de divorcio y otra que le diera igualdad de derecho a los niños nacidos fuera del matrimonio. Recuerden que en esta época todavía existía el concepto de hijos bastardos que no nacían bajo la institución, y lo que buscaba Allende era igualar a estos niños nacidos fuera de la institución del matrimonio con los que sí habían nacido dentro de un matrimonio tradicional. Esto hoy en día ya no existe. Hoy todos los niños son iguales, pero en la época no. Si bien, y ahora vamos a pasar en la parte complicada, cuando toda esta cosa se empieza a poner color de hormiga, al principio todo iba bien. Económicamente hablando, todo iba bien. El año 71, que fue el primer año de gobierno de Allende, todo iba bien, económicamente hablando. Pero no tardó en desarrollarse una crisis económica generalizada, la cual se destacaba por los altísimos niveles de inflación y por un desabastecimiento en general. Acá es cuando se empieza a reflejar cierto boicot de la economía por parte de esta burguesía que la UP criticaba, en el sentido de que ya no habían productos básicos. No había, qué sé yo, leche, azúcar, no habían cosas que comer. Había plata, estaba el dinero, pero no existían los productos que se necesitaban comprar. Por eso siempre cuando se habla de esta etapa se muestran unas imágenes de archivo de gente haciendo filas eternas por un tarro de leche, no sé, porque el desabastecimiento era muy fuerte. En esta época también una de las soluciones son las HAP, que eran comunidades vecinales para que la gente pudiera abastecerse de alimentos básicos. Y debido a esta crisis surgen el mercado negro, que comerciaba de manera ilegal y con altísimos precios productos de primera necesidad. Y ahí es cuando empieza a pensarse, ya, pero se supone que había desabastecimiento, pero existe el mercado negro. ¿Quién estará detrás del mercado negro? ¿Será un boicot contra el Estado? Dejo la pregunta. Para protestar contra estos problemas económicos, en diciembre del 71 se origina la primera marcha de las cacerolas. ¿Ustedes creían que el otro día cuando salió la gente del Barrio Alto con las cacerolas por la delincuencia era la primera vez que pasaba? No, no era la primera vez que pasaba. Esto data de los 70. Y lo irónico, o sea, no sé si irónico, pero en qué consistió la marcha de las cacerolas fue que gente de clase alta, mujeres de clase alta, protestaban contra el desabastecimiento saliendo a las calles con sus ollas. Algo que puede considerarse muy de izquierda, el hecho de salir a la calle y protestar. La gente de clase alta también puede hacerlo, y lo hace. Paralelamente, los grupos armados, tanto de izquierda, el MIR, como de derecha, Patria y Libertad, venían potencializando su discurso de la vía armada. Es decir, que cuando mayor era la crisis social, más se acentuaba el discurso de la violencia. Era como directamente proporcional. El MIR actuaba en la toma de terrenos, que lo vamos a ver después cuando veamos reforma agraria. Y Patria y Libertad buscaba que se hiciera efectivo un golpe de Estado. Patria y Libertad, eso era lo que buscaba y eso era lo que logró. Ya para 1972 la situación se volvió francamente crítica. La expansión del gasto público, la disminución de ingresos fiscales producto de la caída del precio del cobre que existió en la época, esto provocó una menor recaudación tributaria y el aumento de demanda por bienes de consumo y alimentos que no eran satisfechos por la oferta interna provocaron un incremento en el déficit fiscal y la inflación. La inflación en esta época era feroz.
Ante esta inestable situación, la oposición, que estaba formada por todos aquellos partidos políticos que no formaran parte de la UP, la derecha, la DC y los radicales, se unieron en una alianza con fines electorales denominada Confederación de la Democracia, o CODE. ¿Por qué? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esta alianza ahora? Porque en marzo de 1973 se realizaron votaciones parlamentarias. Y eso era muy importante porque si Allende tenía un parlamento que en su mayoría de izquierda, iba a poder ver realizadas sus políticas de gobierno. Pero si el parlamento era gran parte de oposición, no podría realizar las reformas que él buscaba. Porque acuérdense que la vía china del socialismo, la gracia era que quería establecerse la legalidad. Sin embargo, esta Confederación de la Democracia no tuvo mucho éxito en el sentido de que el Parlamento siguió siendo, no sé si en su mayoría, pero no pudo arrebatarle a Allende el apoyo del Congreso. El CODE obtuvo un 54.42% de los votos, o sea, toda la oposición obtuvo la mitad de apoyo del Parlamento. Sí, vean la película Machuca. Eso estaba apoyado por Estados Unidos, Patria y Libertad. No entiendo la pregunta. Me la pueden hacer de nuevo en el chat porque no entendí muy bien esa pregunta. Bueno, seguimos avanzando en la materia y ya en junio de 1973 se realizó el primer intento golpista que se llamó Tanquetazo. Este intento de golpe de Estado estuvo apoyado por Patria y Libertad y fracasó porque no consiguió la adhesión de otras unidades del ejército. Es como si fuera Patria y Libertad sola. Creo que también obtuvo ayuda militar, pero no en gran parte. ¿Por qué? Porque si faltaba tan poco para septiembre, ¿por qué 3 meses antes, no resultó el primer golpe de Estado? Porque en la época el comandante en jefe del ejército era Carlos Prat. Y Carlos Prat se mantuvo siempre leal al gobierno de Allende. A esta altura, gran parte de la oposición promovía un golpe de Estado. Insisto, si tienen la oportunidad de hablar de esto con sus papás o con sus abuelos, les van a decir cosas muy interesantes. Por ejemplo, a mí siempre me cuentan que en la época la gente le tiraba maíz a los carabineros y decirle ya, pues, hagan el golpe de Estado, porque con esa como metáfora los trataban de gallinas. La gente común y corriente le tiraba maíz a los carabineros para que realizaran un golpe de Estado. Si hablan con su familia, le van a contar otro tipo de anécdotas como el que siempre me cuentan a mí. Hablen con sus parientes mayores, que es muy interesante, sobre todo en esta etapa. Ese es un ejemplo de cómo la situación estaba súper radicalizada y la gente, no toda la gente, porque obviamente la izquierda también tenía gran cantidad de apoyo popular, pero también habían otras personas que querían un golpe de Estado. Y al mismo tiempo, los movimientos de izquierda se preparaban para defender a su gobierno electoralmente o democráticamente elegido. La organización del MIR, de los cordones industriales, que buscaban defender el gobierno de Allende. Sin embargo, en agosto del 73, Carlos Prat, que era este comandante en jefe del ejército que apoyaba el gobierno democrático de Allende, renuncia a su cargo, no sin antes recomendar a que fuera reemplazado por Augusto Pinochet, quien en esa época era considerado como un militar constitucionalista, es decir, que iba a defender el gobierno democráticamente electo que era el de Allende. Sin embargo, la historia no pasa así y en septiembre de 1973 se realiza el golpe de Estado que produce el fin del gobierno socialista de Allende y nace así el gobierno militar. Sí, o sea, la anécdota de los carabineros era una anécdota. Es como para que vean o refleja el ánimo que existía en la población, como un ánimo enardecido. ¿Patria y Libertad está apoyada por Estados Unidos? Francamente, no lo sé. No lo sé, pero les puedo averiguar y se los comparto en el grupo de Facebook. Vamos a tener un muy mini break porque, verdad, nos falta materia por pasar de 2 minutos, 3 minutos. Nos vemos a las 8, pasado las 8:15, 8:15. Yo tengo las 8:13, a las 8:16. No, menos, 8:15, 8:16. 8:15. Para terminar de pasar la materia que nos queda, ¿ya? Porque nos falta materia, así que perdón lo cortito del break,
pero tenemos que terminar. Así que en 2 minutos nos vemos. Ya, chiquillos, volvimos. Disculpen, yo sé que es el recreo más corto de la historia de la humanidad, pero tenemos que pasar mucha materia y el tiempo corre, así es que vamos por la última patita de clase. Vamos a ver qué fue la reforma agraria y cómo se impulsó en nuestro país. Hacia mediados del del siglo XX, el espacio agrícola en nuestro país era básicamente igual al que existía en la colonia durante el siglo XIX. Sus formas de producción eran propias de una agricultura tradicional y existía un escaso desarrollo técnico y una muy baja inversión. O sea, como lo vimos en la clase anterior, al Estado le daba lo mismo el desarrollo agrícola. No existía una inversión, no existían capitales, no existía una importancia a este mercado. Además, la tierra se encontraba en manos de muy pocas personas y esto fue lo que motivó en el fondo la reforma agraria. ¿Por qué? Porque existían grandes territorios en manos de un propietario, por ejemplo. Y, ejemplo, imaginen que un señor terrateniente tiene un campo de 100 hectáreas. Y el campo es tan grande que él solo puede producir, él y sus inquilinos pueden trabajar 50 hectáreas de tierra. ¿Qué pasa con las otras 50 hectáreas de tierra? Se pierden, no producen. Esto es lo que motiva la reforma agraria, que una persona no pueda tener tanta cantidad de tierra y que ésta sea repartida a otros campesinos que sí tienen la disposición de trabajar esa tierra y que en el fondo produzcan, que la tierra no se pierda. Ese es el foco fundamental de la reforma agraria, que la tierra sea trabajada de manera adecuada. También existían una serie como de problemáticas en la estructura agraria de la época, los cuales eran, primero, la permanencia de las formas tradicionales de las relaciones laborales. En esa época, imagínense, década del 60, 1960, todavía existía el inquilinaje. ¿Qué era el inquilinaje? El inquilino era un campesino que no tenía tierras, pero necesitaba trabajar. Entonces se iba donde el señor terrateniente y le decía: señor terrateniente, yo le trabajo sus tierras. ¿Qué le daba el señor terrateniente a cambio de su trabajo? No le daba un sueldo, no le daba dinero, le daba una casa, le daba una casa prestada mientras la persona mientras trabajara ahí, le daba techo, le daba comida, le daba cobijo, protección, pero no le daba un sueldo. El trabajador agrícola trabajaba por el pan del día, no por un sueldo en dinero ni nada. Su casa no era su casa.
Entonces, eso hacía que el trabajador campesino se viera en un nivel inferior que el resto de los campesinos, de los trabajadores urbanos. Es como si el campesino estuviera en un nivel inferior que el resto de los trabajadores del país. Y eso no podía seguir siendo. El grupo en Facebook, pausa. El grupo en Facebook, pongan en Facebook, en el buscador de Facebook, Puntaje Nacional, Historia y Ciencias Sociales Oficial. Ese es el grupo en Facebook. Ya no me sigo distrayendo y les sigo pasando en la materia. Entonces, ¿cuál era el problema del inquilinaje? Que ponía en un sector, como que en una categoría inferior al campesino del resto de los trabajadores del país, y además esto fomentaba la migración del campo a la ciudad. Obvio, si en el campo no tenían ningún futuro. También, esto que yo les decía de las tierras mal repartidas produció una baja producción agrícola, ya que había muchas tierras que no se trabajaban, y esta falta de inversión, falta de capital, falta de interés por invertir en el campo. En este sentido, la reforma agraria tenía dos objetivos fundamentales: mejorar la situación de los campesinos sin tierra, de los inquilinos, y aumentar la productividad agrícola. Esta reforma agraria se lograría a través del proceso conocido como expropiación, en el cual se quitarían ciertos porcentajes de tierra a aquellas personas que tuvieran muchas. Sin embargo, también existieron diversas medidas destinadas a educar a los campesinos que recibieran un terreno, entregándoles una asesoría técnica y créditos de inversión para que trabajaran sus tierras de mejor manera, sabiendo lo que iban a hacer y teniendo el capital necesario para hacerlo. La reforma agraria en Chile comenzó a implementarse en nuestro país en 1962, como ya lo vimos antes, durante el gobierno de Jorge Alessandri, debido a la presión de Estados Unidos al recibir Chile los beneficios nacidos tras esta Alianza por el Progreso. Durante el gobierno de Alessandri se crearon los principales organismos destinados a desarrollar la reforma agraria: la CORA, o Corporación de Reforma Agraria, que era un organismo destinado a reestructurar la propiedad de la tierra. A ver en el fondo cuánta cantidad de tierras tenía cada propietario, ver si era muy grande, si era muy pequeña, y si era muy grande, redistribuirla a otros campesinos. Y la otra institución importante era el INDAP, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en el cual se trabajaba en la capacitación y asistencia técnica a los campesinos que recibieran tierras y a otorgarles los créditos necesarios para que puedan trabajarla. Sin embargo, esta reforma no desarrolló los cambios que esperados, y por eso fue mal llamada la reforma del macetero, porque fue chica, o sea, no tuvo los resultados que se esperaban. Saben lo que es un macetero, ¿cierto? Es un pedacito chiquito de tierra. A eso hace referencia, a que los cambios efectivos fueron muy pocos, fueron mínimos. Durante el gobierno de Frei, el proceso de reforma agraria tuvo un nuevo impulso, básicamente porque en 1967 Frei lanzó una nueva ley de reforma agraria que establecía que un propietario no podía tener más de 80 hectáreas de riego en su propiedad. Ahora existe una legalidad, existe un marco, existe un número determinado. No es decir, no, es que su tierra es muy grande, tiene que achicarla, sino que existía un marco legal de decir, su tierra no puede ser más grande que 80 hectáreas de riego. Este proceso se radicalizó durante el gobierno de Allende, desarrollándose una mayor cantidad de expropiaciones, pero a través de procesos extralegales, ya sean huelgas o tomas, las cuales no eran detenidas por el gobierno, a pesar de que pasaba por encima de la estipulación legal existente, la reforma agraria de Frei. Les voy a leer porque tenemos muy poco tiempo, pero en general existen similitudes y diferencias con la reforma agraria entre Frei y Allende. En los gobiernos de Frei y Allende, que fue cuando realmente se produjo una reforma agraria, no con Alessandri. Si bien existieron instituciones, pero la reforma agraria en sí se realizó con Frei y Allende. Las similitudes de la intención de reforma agraria de estos dos presidentes fueron buscar la movilización del pueblo, es decir, que éste dejara de ser un actor pasivo y se involucrara activamente en la política y los cambios que buscaba la sociedad. Se buscaba también conseguir una dignificación del campesino, que su trabajo fuera valorado y remunerado como era debido, con un salario, no con comida. Lograr un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra y que ésta estuviera mejor repartida entre más manos que trabajaran la tierra y que no existieran grandes cantidades de terreno que no se trabajaran. También se buscaba aumentar la productividad agrícola y sindicalizar
y realizar leyes laborales para los trabajadores del campo, que estos pudieran organizarse y conseguir mejoras en su condición laboral y que a la vez el Estado garantizara tales mejoras a través de la legalidad, que existieran leyes laborales que tanto como existían para el trabajador urbano, que también existieran leyes laborales para el trabajador del campo. Esto en general las similitudes entre Frei y Allende, pero también existieron diferencias que, como ya las vimos, eran básicamente la forma. En este sentido, los mecanismos de transición que se buscaban implementar eran un paso intermedio entre el proceso en el cual a un campesino se le dice que se le va a dar una tierra hasta que se la da. La idea es que estos mecanismos de transición fueran espacios de capacitación, que aquel campesino que obtuviera tierra se le educara y pudiera producirlas de mejor manera. En la época de Frei, estas instituciones intermedias se llamaban asentamientos y en la época de Allende se llamaba CERA, los Centros de Reforma Agraria. La diferencia y la crítica es que estos asentamientos en la época de Frei eran instituciones restringidas. Solo muy pocos campesinos podían acceder al asentamiento para luego tener un trozo de tierra. Esto hacía que naciera una nueva especie de clase media urbana, clase media campesina. Es decir, que no todos los campesinos se veían beneficiados por la obtención de tierras. Y eso era algo que se criticó en el gobierno de Allende y que se buscó cambiar. Y lo que buscaban los CERA, que eran los Centros de Reforma Agraria en la época de Allende, era que todos los campesinos se vieran como igual y que todos se vieran beneficiados por la reforma agraria. Se buscaba implementar una mayor libertad de acción a los campesinos que integrasen estas organizaciones y que dejaran de existir restricciones. Es decir, como conclusión, que en la época de Frei existían los asentamientos en los cuales solo algunos campesinos podían acceder, y en la época de Allende existían los CERA, los Centros de Reforma Agraria, en la cual la idea era que todos los campesinos se vieran beneficiados por el proceso de reforma agraria. Entre las consecuencias de la reforma agraria, en el ámbito económico se ve una modernización productiva, se comienza a trabajar más intensamente la tierra, se diversifican los productos que se trabajan y es así cuando se originan las grandes exportaciones frutícolas y plantaciones forestales que vemos hoy en día, cuando se exportan manzanas, fruta en general y también vemos en el sur grandes campos plantados con mucha cantidad de pino que luego se trabaja en las celulosas. Esto permitió en el fondo optimizar la producción agrícola. En el ámbito social se termina finalmente el inquilinaje y comienzan a originarse pequeños y medianos propietarios de tierras. Aunque también muchos campesinos que recibieron tierras, muchos las vendieron. Y luego de vender sus tierras no vuelven a ser inquilinos, sino que se transforman en obreros agrícolas. Pero lo importante es que el inquilinaje como institución deja de existir y ahora cada campesino trabaja por un sueldo. Y la consecuencia política de la reforma agraria es que contribuyó a la polarización política de la época, especialmente durante el periodo de Allende, en el cual la derecha reaccionó con fuerza ante las expropiaciones que consideraban ilegales. Recuerden que en esta época sí se realizaron expropiaciones ilegales porque se radicalizó la reforma agraria. Por otro lado, los campesinos comenzaron a organizarse políticamente también. Es decir, todo este ambiente de politización de la gente no se siguió solo en el ámbito urbano, sino que también en el ámbito rural, fortaleciendo así los campesinos sus organizaciones y adoptando nuevas formas de lucha reivindicatoria, siendo apoyados por los partidos de izquierda. Es decir, que también existe una polarización del habitante campesino y no solamente en el ámbito urbano. Y esto se ve potencializado por la reforma agraria. Espero que... ¿Hay alguna duda respecto a la reforma agraria? Yo sé que pasé la materia muy rápido, pero nos quedan 2 minutos y falta un poquito de materia. ¿Nada de dudas respecto a reforma agraria? Espero que la idea haya quedado clara en sí. Como lo importante lo que se buscaba, que era un mejor repartimiento de las tierras, un aumento de la producción, y que entre Frei y Allende existieron una serie de similitudes, pero también de diferencias en el modo de realizar la reforma agraria. Y por último vamos a ver que existieron una serie de cambios culturales en la época que reflejan, en el fondo todos estos cambios políticos y sociales se reflejan en el arte.
La literatura, por un lado, chilena, reflejó las profundas transformaciones políticas y culturales del periodo. También tienen que considerar que en esta época todas las producciones artísticas se veían influenciadas por lo que sucedía en el contexto internacional. El movimiento hippie, la Revolución Cubana, el movimiento estudiantil de París de 1968, todo lo que sucede afuera influye en la producción cultural nacional. En este caso, en la literatura destaca el autor José Donoso, quien formó parte del boom latinoamericano de literatura. Esta idea del boom latinoamericano, uno piensa en Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, etc. Y en poesía se destaca Nicanor Parra. En cuanto a la música, como lo ven en la imagen, ya desde la década del 50 había comenzado a destacarse la figura de Violeta Parra, en cuyas creaciones estaban cargadas de crítica social. Escuchen a la Violeta Parra, escuchen a Arauco tiene una pena. Se refleja esta crítica, esta molestia, lo que va mal en la sociedad a través de su arte. Esto sirve de inspiración para muchos artistas posteriores quienes forman el movimiento denominado como Nueva Canción Chilena. Este movimiento no fue tan solo musical, sino también político, en el sentido de que reflejan el ambiente social que existía en la época, esta polarización política. Los artistas que conformaron este grupo de músicos se identificaron explícitamente con el gobierno de Salvador Allende y con la UP. Entre los principales representantes del movimiento se encuentran Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, la Margot Loyola, que ella es folclorista, y Patricio Mans, quienes se caracterizaron por tomar una posición política frente al acontecer nacional y no solamente tenerlas de manera individual, sino que también reflejarla en sus creaciones artísticas, como el caso de Víctor Parra, Inti Illimani, etc. Por otro lado, la música de rock importada desde Estados Unidos, esto fue un poco antes, pero ya en los 60, la música de rock producida en Estados Unidos también influenció a la juventud en la época, como lo fue la Nueva Ola, que era como este rock, se le llama rock endulcorado, porque es como un rock, como no con ese origen agresivo del rock, sino que más popular, qué sé yo. Y es así como se origina la Nueva Ola en Chile. Luego también comienzan a afectar en la música los sonidos de tendencia hippie. No tan solo el sonido de la música hippie, sino también tendencias estéticas que se relacionaban con las prácticas de una nueva juventud, la cual vivía en comunidades hippies o experimentaba con sustancias psicotrópicas. Entonces acá nuevamente vemos cómo lo que sucede en el exterior culturalmente se refleja en nuestro país. Grupos musicales como Agua Turbia o Los Blobs son los más característicos del periodo, que adoptan una estética hippie y un estilo musical que hace referencia a esa época. El caso aparte, creo yo, son los jaivas, que combinan el rock progresivo con instrumentos y ritmos latinos. El rock progresivo muy de Inglaterra, Inglaterra más que nada en la época fines de los 60. Entonces los jaivas adoptan este rock progresivo con instrumentos y ritmos latinoamericanos, logrando así destacarse como una de las bandas más importantes de la época y de la historia de la música chilena. En este sentido, ¿qué es lo importante de todo lo que hemos dicho? Que estos nuevos estilos musicales representan una serie de cambios culturales en una juventud que se asumía como un nuevo actor generacional. La juventud ya comienza a ser protagonista de su época, algo que antes no existía. Concierto de Piedra Roja, el Woodstock chileno también. En el cine, el cine chileno en esta época, en la década de los 60, se volcó a relatar la realidad del Chile popular, en el cual un grupo de cineastas se propuso mostrar la vida de los hombres comunes, la realidad social, la pobreza y las injusticias. ¿Cómo se desarrollaba el cine en esta época? A través del trabajo de realizadores que estaban al alero o del Estado o de las universidades. La obra más importante de la época es, por ejemplo, El Chacal de Nahuel Toro, de Miguel Litín. También hay un documental que se llama Valparaíso, lo pueden buscar en YouTube, que no me acuerdo el nombre del director, pero refleja esta idea de mostrar la cotidianidad, la vida de las personas comunes y corrientes. En la época también la televisión fue un espejo súper importante de la sociedad nacional. En esta época de cambios políticos y sociales súper fuertes. Recuerden que fueron las universidades las que comenzaron a desarrollar la televisión en Chile. El Canal 13 con la Universidad Católica, supongo que TVN con la Universidad de Chile, no estoy 100% segura, pero sí estoy segura que el Canal 13 estuvo ligado con la Universidad Católica hasta la actualidad. Y en los 70 la televisión
se convirtió también en un espacio de lucha política. Había un programa que se llamaba Decisión 70, creo, que en el fondo refleja esta politización política en la TV. UCB, de la Universidad Católica del Paraíso, sí, fue el primer canal de Chile. Luego fue el canal 13. En cuanto a las artes plásticas, en la época aparecieron las brigadas muralistas, como ahí está la brigada Ramona Parra, como un medio no tan solo de propaganda electoral de izquierda, sino durante el gobierno de la UP, sino que también esto se transformó en la cara visible en el espacio público de un arte militante. El arte ya no es solamente crear por crear, como crear para reflejar un sentimiento, para provocar que el espectador sienta algo, sino que también el arte se toma las calles de la ciudad para que, en el fondo, mostrar un pensamiento político, propagar una ideología política. Sin duda alguna, el origen de estas brigadas de murales tienen su origen en los murales mexicanos luego de la Revolución Mexicana. Si les interesa, pueden buscar más información, que en el fondo ahí está la idea. Utilizar el espacio público como un espacio para mostrarle a las personas su historia, también defender una ideología, que casi siempre en este caso, como el caso de las brigadas de Ramona Parra, eran de izquierda. Espero que todo les haya quedado claro. Esta es nuestra última clase juntos, qué pena. Ya después, el próximo lunes, se integra la profe Igna. Si alguien tiene alguna duda, que hable ahora, que calle para siempre. Espero que toda la materia les haya quedado clara. Así es que nada, fue un placer haberles hecho clases. El próximo lunes vuelve la profe Igna, así es que espero que les vaya muy bien en la PSU, que estoy segura les va a ir muy bien. Espero que todo les haya quedado claro, así es que... ¡Ah, qué pena! Gracias por los saludos en el chat. Así que, chao chiquillos, fue un placer haberles hecho clase.